Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Están listos para lo que acaba de suceder? Porque honestamente, yo todavía estoy procesando la cantidad de emociones que Can Yaman nos ha regalado en las últimas horas. Si pensaban que lo sabían todo sobre el actor turco más famoso del momento, prepárense, porque ha abierto la caja de Pandora, o mejor dicho, su álbum de fotos más personal, y lo que ha contado nos ha dejado a todos con la boca abierta. Todo comenzó con una historia de Instagram que a simple vista parecía una actualización más, pero el mensaje era críptico y emocionante. @CanYaman IG Story. Esta vez el correo es para mí. Y vaya si lo fue. Después de bombardearnos con contenido en español, que nos encanta, no me malinterpreten, Can decidió volver al italiano para regalarnos una mini entrevista íntima, comentando fotos de su pasado que explican perfectamente quién es el hombre detrás de la estrella. Lo primero que nos impactó fue ver a un Can Yaman en su versión más tierna, una foto de su infancia que nos derritió el corazón. Pero ojo, porque él mismo confesó algo que ya sospechábamos, siempre fue enorme. Can cuenta, entre risas, que no sabe qué edad tenía exactamente, pero que ya se le veía esa complexión fuerte. Es increíble cómo bromea diciendo que su madre debía tener un gimnasio dentro del vientre, porque él nació prácticamente listo para levantar pesas. Pero lo más curioso de esta anécdota no es su físico, sino su personalidad. Describe a un niño con una energía inagotable, muy activo, pero aquí viene el matiz importante. Su madre siempre recalca que no era travieso. Era un niño que escuchaba. Si le explicaban las cosas con calma, él entendía y obedecía. ¿No les parece que eso explica mucho de su disciplina actual en los sets de rodaje? Pero no todo fue color de rosa en la infancia de nuestro galán. La siguiente imagen que comentó es, sin duda, carne de meme, pero con una historia conmovedora detrás. Es su primer día de colegio, y, lejos de verse emocionado, Can aparece con una cara de pocos amigos monumental. Él mismo admite que estaba súper infeliz, una tristeza profunda por tener que ir a la escuela, mientras su padre, irónicamente, sonreía ante el drama de su hijo. Es fascinante ver esa vulnerabilidad, y cómo, desde pequeño, sus emociones eran tan transparentes. Y aquí, mis queridos seguidores, es donde la historia da un giro de guión digno de una película. ¿Sabían ustedes dónde fue realmente la primera vez que Can Yaman actuó frente a una cámara? Olvídense de las series turcas que conocemos. Todo sucedió en Rusia. Sí, escucharon bien. Can relata una anécdota loquísima. Fue a la boda de un compañero de baloncesto que se casaba con una chica rusa. Estando allá, se les acabó el dinero. Imaginen la situación, jóvenes, en un país extranjero y sin blanca. Resulta que su amigo trabajaba en un set de rodaje allí, y, por pura casualidad, el equipo de producción vio a Can y le ofrecieron un cameo, un papelito pequeño. Gracias a ese trabajo improvisado, pudieron pagar el resto de su viaje. ¿No es increíble cómo el destino ya le estaba coqueteando con la actuación mucho antes de que él siquiera lo considerara su profesión? Es como si el universo le dijera, tú perteneces a las cámaras. Siguiendo con este viaje en el tiempo, llegamos a una foto que grita, Sandokan, por los 4 costados. Vemos a Can con un caballo, en una imagen llena de ternura, donde parece que se están besando. Él explica que esto fue hace 5 años, cuando llegó a Italia con el objetivo de convertirse en el tigre de Malasia. Tenía que aprender a montar urgentemente, y esa conexión que ven en la foto es real. Habla de un vínculo, de una atadura emocional con el animal. Esto demuestra la pasión y la entrega que pone en cada preparación de personaje. No es solo actuar, es vivir la experiencia. Y para los que dicen que Can es solo una cara bonita, la siguiente foto les cierra la boca. Lo vemos cenando con sus padres y 2 amigos abogados. Recordemos que Can es abogado de profesión, y cuenta con mucho orgullo cómo, después de hacerse famoso, animó a sus antiguos socios a dejar la empresa donde trabajaban para abrir su propio bufete, buscando su libertad. Él incluso iba a la oficina con ellos por un tiempo.
Esos valores de amistad, lealtad y el impulso de ver a los suyos crecer son, para mí, lo que realmente lo hace un ídolo. No se olvidó de dónde venía ni de quiénes estuvieron con él entre libros de leyes antes de los focos. Finalmente, el recorrido termina con dos momentos cumbres. Primero, una foto brutal del set de Sandokan, en lo que parece ser la batalla final. Khan describe la escena como una lucha por la salvación, donde su personaje se convierte en un líder, en un salvador del pueblo. Pero noten su humildad. Se detiene en medio de la explicación diciendo que no quiere elogiarse a sí mismo, que prefiere que la foto hable sola. ¡Qué clase! Y por último, su paso por el programa de María de Filippi. Se deshace en elogios hacia la presentadora y confiesa que, cada vez que va, siente el dolor de la gente, empatiza con sus historias y ve su propia vida reflejada en ellos. Esa sensibilidad es la que lo conecta con millones de fans alrededor del mundo. No es solo un actor, es un hombre que siente profundamente. Esta pequeña entrevista ha sido un regalo inmenso para el fandom, mostrándonos las capas de su vida: el niño gigante y obediente, el estudiante reacio, el turista accidental que se convirtió en actor, el amigo leal, el guerrero humilde y el hombre empático. Khan Yaman sigue demostrando por qué es el rey, no solo de las novelas, sino de nuestros corazones. Y es que, sinceramente, ¿no os da la sensación de que, con cada una de estas historias, Khan rompe esa barrera invisible entre la estrella inalcanzable y nosotros? Porque seamos claros, en un mundo lleno de filtros y postueros, ver a alguien tan auténtico, capaz de reírse de su cara de pocos amigos en el colegio o de admitir que empezó a actuar casi por necesidad económica en un viaje de colegas, es un soplo de aire fresco brutal. No es solo el físico imponente o la fama internacional, es esa cercanía, esa forma tan natural de decir, hey, también tengo mis miedos, mis recuerdos y mis inicios complicados. Y ahora que hemos visto ese detrás de las cámaras, tan íntimo, especialmente su preparación con los caballos y esas batallas épicas que nos adelanta, el hype por verle encarnando finalmente a Sandokan está, literalmente, por las nubes. Si ya nos tenía ganados con su dedicación, saber que ha puesto el alma y hasta su integridad física en cada escena nos asegura que lo que viene va a ser histórico. Así que familia, quedémonos con esto. Khan no solo ha compartido fotos antiguas, ha compartido trocitos de su alma para hacernos partícipes de su viaje. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí, al pie del cañón, para apoyarle en cada nuevo capítulo de esta aventura increíble. Porque al final, gestos como este son los que marcan la diferencia y nos recuerdan por qué le seguimos tan fielmente. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.